La charla dividí en 5 puntos. Un inicio, una introducción acerca del trauma de extremidades, algo de la fisiopatología del choque, el enfoque diagnóstico, el manejo inicial que incluye parte del manejo médico, también el manejo quirúrgico y unas conclusiones acerca del tema. Entonces, el trauma se calcula que es aproximadamente la segunda causa de muerte a nivel mundial, por el cual más o menos 9 personas mueren por minuto. Eso fue para el 2013 según las estadísticas de la ONU, de la OMS, perdón. Y la mitad de esas, más o menos la mitad de esas muertes por trauma son por hemorragia, siendo la otra causa principal la lesión a nivel neurológico central. Y recordamos pues la distribución trimodal de las muertes por el trauma. Las primeras más o menos 40-50% de las muertes son por las lesiones graves a nivel de sistema nervioso central o grandes vasos. Ya más o menos un 30%, 30-40% a nivel hospitalario se da principalmente por hemorragia o hipoxia. Y ya pues, el resto del porcentaje, principalmente en la posterior en la hospitalización por las complicaciones ya un poco más tardías, por así decirlo, del trauma en sí. En cuanto al trauma de extremidades, por ejemplo, esa revisión, eso es un registro, una gráfica sacada de un registro alemán de más de 25.000 pacientes con trauma grave, en el que ellos calcularon que más o menos el 60% de los pacientes con trauma grave tenían algún tipo de lesión a nivel de extremidades, sea superior o inferior o ambas. Pero en la gran mayoría era trauma musculoesquelético y no necesariamente implicaba un riesgo o generaba un choque hemorrágico. Haciendo un poco la búsqueda acerca de la combinación de choque hemorrágico y trauma de extremidades, encontré ese artículo que es relativamente viejo, el 2015, en el que ellos trataron un estudio observacional retrospectivo que trataron de buscar pacientes que tuvieran solo trauma aislado de las extremidades y que tuvieran un choque hemorrágico que generara que los pacientes tuvieran una exsanguinación, que ellos lo definían o lo tomaban como los pacientes que en el campo o en el momento, eso fue en una ciudad en Alemania, se me olvidó el nombre, pero fue un estudio urbano, que en el momento de la atención inicial en el campo tuvieran algún signo de vida y que al momento de llegar al centro de atención ya no tuvieran signos vitales o estuvieran, en ese momento se les estuviera haciendo RCP. Realmente fueron pocos pacientes, en un transcurso de 2 años encontraron 14 pacientes, de los cuales la mitad fue por lesiones de arma de fuego, la otra por lesiones cortopunzantes y ninguno por... qué pena. Felipe, dale presentar. No está pasando. No está pasando, Felipe. Doctor, ponla en pantalla completa, por favor. No, es que a mí me aparece en pantalla completa, pero no sé por qué a ustedes no. Un momento, yo trato de hacer la presentación por internet. Me disculpa un segundo, estoy tratando de abrir de nuevo la presentación. ¿Me confirman si se ve la presentación? Hola, buenos días. No.
Sí se ve y está pasando. Listo, ya. Ok, listo. Entonces, como le contaba, en cuanto al trauma de extremidades como tal aislado, en este estudio que fue observacional, solo encontraron en una ciudad de Alemania 14 pacientes que tuvieran un trauma de extremidades aislados y que le generara una exsanguinación, de los cuales la mitad fue por arma de fuego, la otra mitad por arma cortopunzante, y en este punto ninguno fue por trauma contuso. Realmente el trauma contuso generalmente se asocia como a otros traumas en otras zonas corporales. De esos, el 71% de estos pacientes, el trauma fue en extremidades inferiores y el 86% fue en una lesión generada aproximada al codo o a la rodilla. Y generalmente, o la gran mayoría, tenía una lesión arterial, incluso algunos tenían lesión, solo una lesión arterial y otros una lesión mixta. Y en ese grupo de pacientes, pues la mortalidad fue del 100%. Eran pacientes que llegaban periparo o en paro cardiorrespiratorio. En cuanto al trauma de extremidades, entonces, como vemos, es muy frecuente, pero son muy pocos los traumas que nos pueden llegar a generar un choque. Generalmente está relacionado con un trauma vascular. En general, el trauma vascular dentro de todos los traumas se presenta más o menos el 1 al 2% de los pacientes. Y dentro de esos pacientes, esos traumas vascular, la gran mayoría es en extremidades, entendiéndose trauma vascular de extremidades, el que va más allá del ligamento inguinal o del surco axilar. Que se presenta más en extremidades inferiores que superiores y tiene una mortalidad que va de entre el 2 al 7%, que es una mortalidad, se podría decir que relativamente baja, y se explica principalmente porque los vasos de las extremidades son relativamente pequeños comparado con los grandes vasos pues, a nivel del torso, y son susceptibles de compresión. A pesar de eso, tiene una alta morbilidad y discapacidad a largo plazo, con una tasa de amputación, un porcentaje más o menos para los traumas de miembros inferiores del 7.8% y miembros superiores del 1.3%. Un gran porcentaje de traumas son penetrantes, pero en cuanto al trauma contuso, se ha visto que tienen mayores complicaciones y mayor mortalidad, relacionados generalmente en que son traumas de alta energía y que están asociados con otro tipo de trauma. Buscando algo un poco de la literatura colombiana, pues encontré que es un estudio también observacional que se hizo en un hospital de tercer nivel en Neiva, en el que ellos trataron de caracterizar como tal el trauma vascular periférico. Encontraron 54 pacientes que para ellos, para el total de pacientes que ellos vieron en el centro pues, hospitalario durante 2 años, fue el 1.5% de todos los traumas. Y en este caso, el trauma cortopunzante fue el 40%, el corto contundente un 22% y herida por arma de fuego el 18%. Y como vemos, el accidente de tránsito un 14%. En este caso, más o menos la mitad de estos traumas vasculares periféricos se asociaban a algún otro tipo de trauma a nivel del tórax y abdomen o pelvis. Y hablando un poco de las características, por ejemplo, viendo el promedio de la presión arterial media, vemos que un promedio de 77 más o menos nos habla que la gran mayoría de sus pacientes estaban estables, con un límite inferior de 64 de medio. Y en este caso, para ellos la tasa de amputación fue del 13% y de muerte el 5.6% de todos los pacientes. En cuanto a las localizaciones o los vasos más comprometidos, principalmente fueron los vasos más proximales, y en este caso para ellos fue principalmente de miembro superior. Pero vemos que no es despreciable, por ejemplo, el compromiso de la arteria humeral, la femoral, la axilar y la poplitea, que más o menos dan un poco más allá de la mitad, que serían los traumas que podrían generarnos o potencialmente generarnos un choque hemorrágico. Entonces, como decíamos, se da principalmente en las extremidades inferiores, comprometiendo principalmente la arteria femoral común y la femoral superficial. También la poplitea es un punto importante, generalmente por los traumas tanto cerrados como abiertos.
Y en el caso de los miembros superiores, se da principalmente en la arteria braquial. Entonces, hablando un poco del choque, entendemos el choque, la definición fisiológica es el estado de insuficiencia cardiovascular circulatoria que nos lleva a una entrega inadecuada de oxígeno a nivel celular. En el caso pues, del trauma, la hemorragia genera una pérdida del volumen sanguíneo. Eso va a generar una disminución tanto de la perfusión como tal a los órganos, como del transporte del oxígeno por la disminución de la hemoglobina, que es el principal transportador. Eso nos va a llevar a ese estado de choque hemorrágico, en donde inicialmente hay una respuesta, hay una serie de respuestas que tratan de compensar, principalmente una respuesta simpática, que va a generar una respuesta hormonal y neural, principalmente para tratar de generar una retención de líquidos y de mejorar la distribución del flujo sanguíneo. Además, también por la lesión endotelial y por esa pérdida sanguínea hay una activación de la coagulación. Inicialmente, pues el fin de esta activación es tratar de detener la hemorragia, pero si el trauma o la lesión, el desencadenante es muy grande o persistente, esto va a generar una activación patológica de esa hemostasia y generalmente nos va a llevar a lo que es una coagulopatía traumática, donde hay a la activación de la simpática y la activación de la proteína C nos va a llevar a un aumento de la fibrinolisis y a la vez también una alteración de los factores de coagulación, para una disfunción de las plaquetas que, agregado generalmente a la hemodilución que a veces realizamos con la reanimación hídrica, nos va a llevar a una coagulopatía traumática. Y eso, junto con la hipotermia y la acidosis que genera per se el choque, va a generar lo que conocemos como la tríada letal, que es un círculo vicioso en el que va a generar una hemorragia persistente y a la final una disfunción orgánica y muerte como tal del paciente. Entonces, en cuanto al choque hemorrágico por traumas de extremidades, pues el principal serían los traumas penetrantes, tanto heridas cortopunzantes, heridas de arma de fuego, como también los contundentes, en este caso los accidentes de tránsito, que son las principales causas de trauma en extremidades. Pero también en ese caso es importante recalcar algunos otros escenarios como en ese caso, ese es urbano, pero en el caso de también militar de explosiones o heridas por armas de gran calibre, minas antipersonas, o como en ese caso en Alemania. Y eso nos va a llevar a que hay ciertas lesiones que tienen más riesgo de generarnos un choque hemorrágico en cuanto, por ejemplo, el trauma contuso, las lesiones en los huesos largos, como el húmero, pero también principalmente la fractura de fémur o a nivel de los platillos tibiales, nos va a llevar a una lesión de las arterias principales a nivel de las extremidades, como son la arteria braquial o la arteria femoral subsuperficial y la poplitea en el miembro inferior. En este punto es importante recargar que el trauma de huesos largos, en este caso de fémur per se, puede generarnos o puede contribuir o fácilmente contribuir a generar un choque hemorrágico, ya que se calcula que más o menos por una fractura de fémur el compartimiento como tal, el muslo, puede abarcar hasta 1500 a 2000 cc de sangre, y eso podría llevarnos a un choque hemorrágico. En el caso de un trauma cerrado, un trauma abierto, pues el sangrado puede ser persistente. Hay otros escenarios como las heridas abiertas, en este caso heridas como tal por arma cortopunzante que nos generen una lesión directa pues como tal del vaso o de la arteria, en este caso del muslo, o también otros escenarios como las amputaciones traumáticas. Evidentemente pues hay una pérdida de la anatomía, se incluye la vasculatura, y también lo que se denomina una extremidad destrozada, que es cuando hay un compromiso de tres o más de los sistemas, como son el sistema muscular, los tejidos blandos, el óseo, el vascular. Entonces, esos tipos de lesiones nos van a poner en riesgo de llevar o de que nuestro paciente tenga un choque hemorrágico.
Entonces, en ese punto es importante el reconocimiento del choque, aunque siempre hemos asociado que el choque va con hipotensión arterial, no es como tal el parámetro o lo que nos define como tal el choque. Un choque se define es por los signos de hipoperfusión tisular, que en ese caso podemos evaluarlos en tres sistemas, como es el sistema nervioso, en el paciente con una alteración del estado mental, incluso en paciente irritable ya puede ser un signo de choque, o puede ir hasta un coma como tal o una alteración profunda del estado mental. A nivel renal, la presencia de oliguria y el más importante, se podría decir que es la piel, al ser el órgano más grande y es como la ventana que más fácil podemos ver ese signo de choque. En ese caso, la piel moteada, la sudoración o la diaforesis fría, la disminución como tal del llenado capilar o de la temperatura a nivel de la piel, ya son signos que nos hablan de que este paciente tiene una hipoperfusión tisular y en ese sentido estaríamos frente a un paciente con un choque. Y algunos otros marcadores, como el lactato, que es un marcador de hipoperfusión, nos ayuda tanto en la parte del diagnóstico del choque como en la estadificación y la gravedad como tal de ese choque. Y también la base exceso menor a -2, que se ha visto que en el choque hemorrágico per se es un buen predictor tanto de gravedad como de mortalidad. También en ese punto es importante recordar el índice de choque, que es un índice, se saca la división entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, y es un parámetro que nos puede ayudar a reconocer fácilmente el estado de choque, dado que inicialmente al haber una respuesta simpática puede que la presión arterial todavía no está disminuida, pero con esa relación nos va a ayudar a definir qué pacientes están en riesgo o per se tienen un choque como tal. Se habla que el índice de choque normal sería menor de -6, menor de 0.6, perdón, entre 0.6 y 1 hablamos de un choque leve, pero a veces es difícil reconocerlo. Pero ya un índice de choque mayor a 1 nos habla de que el paciente está en choque, por lo menos un choque moderado y mayor de 1.4 en un choque grave. Y eso es importante también porque el índice de choque se ha relacionado y tiene un fuerte valor predictivo para definir la transfusión masiva. Pacientes con índice de choque entre 0.9 y 0.1 tienen un RR de 3.49 y vemos como un índice de choque mayor de 1.1 ya tiene un RR de 9.6. Entonces también sería un método, un marcador que nos va a ayudar a definir como tal el manejo, en este caso, si se inicia una transfusión masiva o no. Y también importante la clasificación del choque hemorrágico, este es el que nos propone la TLS. En este caso se le agrega también la base exceso, el déficit de base, que es un marcador de gravedad. En este caso el choque grado 1, que se habla de menos del 15%, generalmente o hablamos del choque compensado. Es difícil de diagnosticar, generalmente el paciente aparenta estar bien y los signos vitales pueden estar normales. Ya cuando hay una pérdida mayor del 15%, ya ese choque empieza a ser más evidente. En este caso, los signos vitales, principalmente la frecuencia cardíaca, el pulso, la respiratoria, pueden estar alterados. Ya el choque moderado, podemos hablar que ese paciente es un paciente que ya está inestable, es evidente la alteración del estado de perfusión, muy probablemente va a requerir transfusión de hemoderivados. Y en el choque clase 4 severo, también lo podríamos, en algunas partes lo denominan como in extremis, o paciente que ya también podría ser un paciente exsangue cuando ya tiene más del 40% de pérdida de sangre. Como tal, esos pacientes van a requerir un protocolo de transfusión masiva. De entrada ya podríamos definir. La definición de exsanguinación como tal no es muy clara en la literatura. En general se entiende exsanguinación como aquel paciente que tiene una hemorragia muy grave que lo va a llevar en minutos a la muerte. Algunos hablan de velocidad y plantean que en pacientes con pérdida mayor de 150 mililitros o 250 mililitros por minuto son pacientes que rápidamente van a quedar exangües, o también pacientes perimortem, periparo, en el que ya se pierde el pulso, paciente que está jadeante,
ya podríamos decir que es un paciente exsangue y que son esos pacientes los que deberíamos hacer una intervención inmediata. En cuanto a la lesión vascular, entonces en este contexto, hablando pues de paciente con choque hemorrágico, pues puede ser muy evidente paciente tenga una lesión, una hemorragia activa, que sería uno de los signos duros de lesión vascular, o como hablábamos ahorita, o les mostraba ahorita, los pacientes con amputaciones o con extremidades destrozadas, generalmente es muy evidente que el sitio de sangrado está en la extremidad. En este punto sería importante es descartar que no haya una lesión o un sangrado en otro punto, principalmente en tórax, abdomen. Y de pronto recalcar aquí las fracturas de fémur, fracturas cerradas, como hablaba ahorita, que aunque no haya un sangrado evidente, el compartimiento en el muslo nos podría albergar hasta 2.000 mililitros y eso podría llevarnos también a un choque. Entonces, en ese caso sí podríamos utilizar alguno de los otros de los signos, como la ausencia del pulso distal, la presencia de un hematoma que se está expandiendo rápidamente o los signos de isquemia a nivel distal. Entonces, en cuanto al manejo inicial, principalmente nos basamos en las recomendaciones del ATLS, como hablábamos. En general, los pacientes con trauma en extremidades tienen trauma en otras localizaciones, y un paciente con choque hemorrágico generalmente o es un trauma de muy alta energía o tiene otro tipo de lesiones. Entonces, en ese caso es importante hacer la valoración primaria, el ABCDE. En este caso, si vamos para el caso puntual del con choque hemorrágico por el trauma de extremidades, es importante priorizar las pacientes que están inestables, que se ven evidentemente con un sangrado externo. Inicialmente, más que priorizar la vía aérea, se debe priorizar en este caso de la hemorragia, que es uno de los puntos más importantes en el manejo de esos pacientes. Y en ese punto recalcar o recordar que la vida va sobre la extremidad, en el sentido en que primero debemos manejar las lesiones amenazantes para la vida, hablando de lesiones en vía aérea, tórax o en algún otro sitio, o las mismas lesiones de las extremidades que amenacen la vida, sobre el posible salvamiento como tal de la extremidad. En paciente inestable o in extremis, primero hay que intervenir y salvar la vida, independiente de si podemos o no en ese momento salvar la extremidad. Entonces, en ese punto, una de las intervenciones más importantes sería el control externo de la hemorragia. Eso principalmente en el contexto prehospitalario. La evidencia fuerte, grande de este punto está principalmente en el ámbito militar. Pues evidentemente, con la experiencia que se ha ganado en todas las guerras, incluso en la literatura a partir de la guerra en Afganistán y en Irak, ha habido una explosión o han salido muchas literaturas acerca de eso. En ese caso, el primer punto o la primera acción que se debe hacer es una compresión directa de la lesión, del punto en el que sea evidente el sangrado. No se recomienda como tal a nivel prehospitalario o incluso ni siquiera en urgencias intentar hacer un clampaje o clampar como tal a ciegas, tratar de clampar el vaso sangrante. En el caso de que la compresión no sea exitosa, aunque es en general, como hablamos, en las extremidades, al ser sitios de fácil compresión y las arterias o los vasos ir paralelos generalmente a un hueso, en este caso los huesos largos como fémur, húmero o los radiotibia, son relativamente fáciles de hacer compresión, pero un grupo pequeño de esos pacientes puede necesitar algo más, que en este caso sería el torniquete. En cuanto al torniquete, pues hay una discusión, no ha habido una discusión en cuanto a que el torniquete puede predisponer a la isquemia y a la pérdida de la extremidad, pero en ese caso actuamos bajo la premisa de que primero se debe salvar la vida del paciente y después tratar de salvar la extremidad. E incluso en la evidencia, como sobre todo militar, pero últimamente a nivel prehospitalario, se ha visto que realmente la asociación entre el uso del torniquete y la necesidad de amputación no es tan directa. Muchas veces los pacientes que se requieren
la utilización de torniquetes porque tienen lesiones graves de las extremidades y per se esas lesiones llevan como tal a la amputación. En cuanto a las recomendaciones del uso del torniquete, entonces se debería utilizar obviamente proximal pues a la lesión, pero tratar de hacerlo lo más distal posible, que nos permita el control de la hemorragia para tratar de conservar en lo posible funcionalidad, sobre todo a nivel del nervio. La idea es que debe ser por periodos cortos, lo ideal sería menos de 2 horas. Si es necesario la utilización más allá de 2 horas, porque la hemorragia, inicialmente con esa primera utilización del torniquete, la gran mayoría de hemorragias se pueden controlar posteriormente con medidas menos agresivas como la compresión. O sea, utilizamos el torniquete, si llevamos mucho tiempo podemos soltar el torniquete y evaluar de nuevo si hay sangrado. Si hay sangrado podemos de nuevo a intentar compresión directa. En general, por la acción del torniquete ya puede haber una mejor hemostasia, y en caso de que no sea posible y esa hemorragia amenace la vida, pues se debería seguir utilizando el torniquete en el sentido de que priorizamos el salvamiento de la vida. Y realmente la tasa de complicaciones es relativamente pequeña, menos del 5%, y generalmente son lesiones nerviosas. Como decía, no es muy clara la relación, últimamente no se ha visto muy clara la relación entre el uso del torniquete y la necesidad de amputación. Y hay que entender que el torniquete es una medida salvadora de vida. En general, la evidencia está con los torniquetes previamente, o torniquetes ya como tal comerciales. Esto viene mucho de la literatura militar. Los militares, generalmente diferentes, como grupos militares, tienen sus diferentes torniquetes. Ese es el utilizado por el ejército de Estados Unidos. Pero en el caso de que no se tenga uno de esos torniquetes, se podría hacer un torniquete improvisado, entendiendo que tiene mucho más riesgo de efectos adversos, de complicaciones, y también su efectividad es mucho menor, pero si no se tiene algo más, sería utilizar. Otro podría ser la utilización de vendajes hemostáticos. Esto también viene mucho de la literatura militar. Son vendajes que tienen compuestos especiales que activan la coagulación, algunos como caolina, y se utilizan principalmente en sitios donde es difícil compresión. Entonces, en el caso de las extremidades, es más a nivel proximal, a nivel inguinal o axilar, donde de pronto el torniquete no nos va a ayudar a hacer la compresión. Pero no están tan disponibles a nivel prehospitalario en el ámbito civil. Y otra medida que puede ser muy sencilla, que sería intentar la alineación y la inmovilización en lo posible de la extremidad, ya que eso nos podría reducir como tal la pérdida sanguínea, y también reducir el dolor y como tal las posibles complicaciones de esa extremidad. Entonces, eso es principalmente prehospitalario. La idea es que ese torniquete debería llegar si llega al servicio hospitalario, lo ideal sería retirar el torniquete en quirófano, no necesariamente en urgencias. Si el paciente está estable y va a entrar rápidamente a quirófano, lo ideal sería que sea retirado allá para hacer rápidamente el control quirúrgico del sangrado. Y la otra sería la reanimación control daño, que se entiende como un esquema o un tipo de intervenciones que lo que trata es de evitar el segundo golpe, que hablamos de esa inflamación que puede generar una segunda intervención quirúrgica, que nos plantea que la idea es tratar de mejorar la parte fisiológica lo más que se pueda, la parte fisiológica, el estado fisiológico general del paciente, antes de llevarlo como tal a una reparación total como tal de su lesión. Principalmente eso es muy claro, sobre todo en trauma en torso penetrante, o también trauma cerrado. Hay algunas, lo que leía en la literatura de pronto a nivel ortopédico todavía es un poco polémico, pero en general las medidas de reanimación contra el daño las basamos como en 3 pilares grandes, que sería minimizar el uso de cristaloides, eso tratando de disminuir la coagulopatía traumática, utilizar tempranamente los hemoderivados, en este caso con relaciones altas de 1:1:1, con el concepto de si se pierde sangre, deberíamos tratar de reponer sangre completa.
Y la hipotensión permisiva, que nos ayuda a disminuir la pérdida de sangre hasta el control del sangrado. Y la idea ya posteriormente hacer un control quirúrgico temprano del sangrado de forma rápida. Entonces, en cuanto a la hipotensión permisiva, se utiliza en general en pacientes politraumatizados con choque hemorrágico. La evidencia grande viene principalmente del estudio de Matos en el 94 desde pacientes con trauma penetrante de tórax, pero se ha ido extendiendo poco a poco hacia otro tipo de traumas. En este caso, la idea es mantener una presión sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio, una presión arterial entre 50 y 60, una arterial media, perdón. Y algunos autores hablan también se podría utilizar el pulso palpable, o sea, reanimar al paciente hasta que tenga un pulso central palpable. Pero se entiende que esa hipotensión es limitada en el tiempo y la idea es que sea una medida transitoria hasta que se logre el control del sangrado a nivel, lo ideal sería quirúrgico. Y hay que evitarlo en ciertos pacientes, como en pacientes exsanguinados, pacientes con TEC, embarazadas, ancianos y niños. La evidencia, pues, como tal de la hipotensión permisiva viene principalmente del estudio de Bickel y Matos, que fue en el 94, que fue un ensayo clínico controlado. Como les decía, fue en pacientes con trauma penetrante en tórax. Ya han salido algunos otros estudios, aunque de menor tamaño, pero en general la evidencia, aunque no es la mejor calidad, lo que se ha visto es que está a favor de la disminución de la mortalidad intrahospitalaria o a 30 días. En cuanto a la reposición de volumen, en este punto importante, pues tradicionalmente o previamente teníamos en la cabeza que hacer una reanimación abundante con líquidos endovenosos, pero entonces la idea es disminuir ese uso de líquidos porque eso podría generar hemodilución y generar mayor sangrado, coagulopatía, mayor sangrado y también pérdida de los coágulos que hayan logrado generar. En ese punto, en cuanto a qué tipo de líquidos, todavía hay cierta polémica, pues en general, en cuanto a mortalidad no hay mayor diferencia entre, la idea es utilizar cristaloides, en cuanto a si utilizamos eh, coloides y cristaloides no hay mayor diferencia, siendo los coloides un poco más, teniendo un costo mucho mayor. Y en cuanto a la diferencia entre lactato de Ringer y solución salina, en cuanto a mortalidad no se ha logrado demostrar diferencias y se da principalmente con la solución salina, es el aumento como tal de los efectos adversos renales. Pero en general uno podría utilizar cualquiera de los dos tipos de líquidos. La idea es que sean tratar en lo posible de calentar los líquidos para evitar lo de la hipotermia y priorizar el uso de hemoderivados. En el caso de pacientes con choque hemorrágico, pues lo que se está perdiendo es sangre y deberíamos intentar reponer rápidamente de forma temprana esa pérdida sanguínea. En ese caso, el principio sería el uso temprano y la relación 1 a 1 entre los glóbulos rojos, el plasma fresco y la féresis de plaquetas. Pues realmente el inicio de los hemoderivados es de inicio clínico, como veíamos, más que esperar como tal un valor de hemoglobina o tiempos de coagulación. El inicio de la transfusión debe ser por clínica. En ese caso nos podríamos o nos basamos en la clasificación de la TLS, en el que nos clasificamos el choque grado 1, 2, 3 y 4, y entendiendo que los choques grado 3 y 4 ya deberíamos tener en la cabeza que van a requerir o deberíamos iniciar transfusión. Generalmente iniciamos con glóbulos rojos, 2 unidades de glóbulos rojos, en lo posible o negativo o positivo, y posteriormente, según la evolución, definiremos si el paciente va a requerir plasma fresco congelado o aféresis. En ese punto es importante que en los pacientes con trauma grave, una gran porcentaje de esos pacientes van a necesitar transfusión masiva, que se define como la forma tradicional sería aquellos pacientes que necesitan grandes cantidades de hemocomponentes, en ese caso más de 10 o más hemocomponentes en 24 horas. Pero obviamente esperar 24 horas para definir eso no es práctico y utilizamos unas definiciones un poco más dinámicas. En este caso, aquellos pacientes que tienen más de 10 hemoderivados en 6 horas o pacientes que en 1 hora han requerido más de 4 unidades de glóbulos rojos y persiste con sangrado, o que se calcule que han tenido una pérdida de más del 50% de la volemia en 3 horas.
Esos pacientes deberíamos entonces hacer la reposición con los hemoderivados uno a uno. En general, cada institución tiene sus protocolos, pero generalmente lo que más se utiliza es 6 y 6 unidades de cada uno de los componentes. Pero entonces es importante definir o rápidamente en qué pacientes vamos a necesitar hacer un protocolo de transfusión masiva. Hay diferentes esquemas, diferentes scores. Realmente, si hay alguno superior a otros, ahora no hay una evidencia fuerte. Uno de los más utilizados es el ABC, o por ejemplo en el ámbito de nosotros en urgencias, porque es meramente clínico. Simplemente el paciente está hipotenso, si tiene en el FAS líquido libre, si está taquicárdico o si tiene un mecanismo penetrante, dos o más de esos nos daría un score positivo para definir la transfusión masiva. Aunque hay otros, por ejemplo el TAS, que utilizan otras medidas como la hemoglobina, incluso por ejemplo en el caso de traumas por extremidades, el compromiso de huesos largos o de pelvis. También podríamos utilizar en ese punto el índice de choque, como hablábamos, la división entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Un índice de choque de 0.1 o más tiene un alto valor predictivo para definir un RR, perdón, para la transfusión masiva. Entonces, en caso de que no tengamos algunos de estos score o que no los calculemos rápidamente con un índice de choque que es relativamente fácil de calcular, podríamos definir si nuestro paciente es candidato a transfusión masiva y activar el código de transfusión masiva. Otra de las medidas terapéuticas adyacentes, sí, adicionales, serían el uso de ácido tranexámico, que en el estudio pues, clásico del CRAS-2 en el 2010 demostró que en los pacientes con trauma y sangrado significativo, en general ellos definían como sangrado significativo paciente que estuviera hipotenso por cualquier tipo de trauma, en la utilización del ácido tranexámico en las primeras 3 horas disminuye la muerte por hemorragia y por cualquier causa. Entonces, la idea es que si es un paciente que nos llega en las primeras 3 horas del trauma, iniciar el ácido tranexámico, 1 gramo en bolo inicial y luego la infusión de 1 gramo para 8 horas. Y otras medidas adicionales en cuanto a la hipotermia, tratar de disminuir la hipotermia calentando los líquidos, cubriendo al paciente rápidamente posterior a la valoración inicial. En caso de hipocalcemia, hacer reposición del calcio. Y la idea es tratar de mantener ciertas metas de reanimación, según ya con el seguimiento clínico y los exámenes de control. Y la otra punto importante, y siendo uno de los más importantes, si no es el más importante en cuanto al choque por el trauma de enfermedades, sería el manejo quirúrgico. En ese punto, pues entendiendo que estamos hablando del paciente en choque, eso es un paciente inestable, tanto en los pacientes con sospecha de herida vascular, van directamente a quirófano. La idea es llevarlos rápidamente a quirófano. Por ejemplo, en los esquemas también de manejo de pacientes con trauma, con extremidades destrozadas, si el paciente persiste hipotenso o inestable, la idea es que debería ir rápidamente a quirófano para tratar de hacer el control como tal del sangrado. Y hay 3 aspectos importantes a grandes rasgos en ese manejo quirúrgico inicial que se le hace a estos pacientes con choque, y que debería ser definir si hay que amputar o se puede hacer salvamento de la extremidad, como tal definir la revascularización, si es el momento, si se debe hacer revascularización definitiva o no, y el control daño ortopédico en cuanto a la fijación y el manejo de las fracturas, que como les decía, pues por lo que leía en diferentes literatura, todavía es un punto que es polémico o de cierta forma no es tan claro a nivel de ortopedia. Y siempre teniendo en cuenta el precepto de que la vida va sobre la extremidad a la hora de hacer ese manejo quirúrgico. Entonces, en cuanto a la amputación de la extremidad, se entiende que es una decisión compleja, pues, tanto para el cirujano como tal y para el paciente y su familia. Debería ser un equipo multidisciplinario en lo posible. Ellos hablan de que hay ciertos predictores para una amputación. En general, algunos predictores como tal por las lesiones, fracturas abiertas, las Bustillo 3, la lesión grave de los tejidos blandos, la lesión nerviosa y también, por ejemplo, el tiempo de isquemia y el tipo de herida a nivel vascular.
pero realmente no es muy claro. Como tal, hay algunos índices que pueden ayudar a definir, por ejemplo, el mes que es en las extremidades destrozadas, en el que tiene en cuenta la lesión de tejidos blandos, si el paciente tiene choque, el tiempo de isquemia y la edad del paciente, que nos hablan que un puntaje de 7 o más es altamente predictivo de necesidad de amputación. Pero lo importante entonces sería que hay ciertos pacientes en los que definitivamente hay que hacer una amputación primaria, que serían aquellos pacientes in extremis, paciente que definitivamente está exsangue, periparo, que es evidente que se puede morir o va a morir en poco tiempo. Aquellos pacientes que tengan lesiones severas de tejidos blandos a nivel muscular o la cobertura de tejidos blandos, por ejemplo, circunferencial. También la lesión vascular o la lesión ósea definitivamente que sea irreparable. Y también, por ejemplo, mencionan mucho la lesión a nivel nervioso, aunque sigue siendo algo polémico. Algunos recomiendan que la pérdida de la sensibilidad a nivel plantar podría ser un factor predictor de amputación, aunque se plantea también que puede ser que esa disminución o pérdida de la sensibilidad podría ser por una apraxia y no necesariamente por una lesión como tal total del nervio. El otro punto importante sería la revascularización. En este caso, hablando del paciente en choque por trauma de extremidades, se plantea que deberían hacer un shunt intraluminal, que es como una medida temporal, aplicando sí, un material protésico para ayudar a mejorar la perfusión de esa extremidad mientras se hace el manejo como tal de ortopédico o aquellas lesiones que amenazan la vida. Entonces, en ese caso, las indicaciones serían si hay alguna otra lesión que amenaza la vida a nivel de otro nivel, a nivel de otra zona corporal, o per se la sangrado o la lesión que hay a nivel vascular en el miembro inferior es el que amenaza la vida. Cuando requiere a un transporte a una zona de mayor complejidad, porque en el lugar donde está no se puede hacer como tal el manejo de todas las lesiones, o cuando requiere una fijación de fracturas en pacientes que llevan un tiempo de isquemia prolongado, en general mayor de 6 horas, debería rápidamente hacer el shunt intraluminal para mejorar esa perfusión de la extremidad. Y en un segundo tiempo, ya el cirujano vascular generalmente, o el cirujano general, definirá la reparación definitiva, si será una rafia arterial o si se le hace un injerto venoso. Y en cuanto al control de daño ortopédico, en general se ha visto que puede disminuir como tal las lesiones, el SRA o algunas lesiones asociadas a la intervención temprana o al cuidado total temprano de los pacientes, pero generalmente o en este punto se recomienda o es indicado en los pacientes más graves, en este caso pacientes politraumas in extremis, en los pacientes inestables, choque grado 3 que se le ha hecho una resucitación inicial y no han tenido respuesta, o aquellos que tienen lesiones complejas, planteaban lesiones periarticulares o con compromiso severo de los tejidos blandos, en los que se debería hacer un control de daño que se plantea principalmente es la fijación externa. También se debería definir si van a requerir fasciotomías profilácticas y posteriormente en un segundo tiempo quirúrgico ya definir la fijación o la reparación definitiva de las lesiones. Por lo que alcanzaba a leer todavía es un punto muy polémico y es muy claro en los pacientes que están muy graves, pero en los pacientes no tan graves no es tan claro el control de daño ortopédico. En cuanto a conclusiones, entonces, de forma grande, hay que entender que el choque hemorrágico per se por solo trauma de extremidades no es tan frecuente, por lo que debemos estar atentos a otros tipos de traumas o lesiones que puedan amenazar la vida. Primero es intentar salvar la vida, luego la extremidad, y en ese mismo sentido debemos priorizar el control de la hemorragia, sea con las medidas no quirúrgicas o con presión externa o el control quirúrgico temprano del sangrado. Esto sería todo lo que tenía.